le cedo la palabra a nuestra moderadora, María Amparo. Gracias. Muchas gracias, Igor. Felicidades a los organizadores de esta 23, ¿verdad?, creo, edición de este exitosísimo seminario de perspectivas económicas 2015 en este año. Gracias, Igor. Gracias al maestro Benito Solís también por la organización de este evento. Y de entrada, por un imprevisto, el doctor Enrique Ochoa va a tener que salir un poco antes, ya vamos 20 minutos de retraso, y va a tener que salir un poco antes, así que quedas disculpado, Enrique, pero bueno, tomarás tú primero la palabra y alcanzaremos todavía la segunda ronda. Dado que tenemos poco tiempo, voy a empezar de inmediato, ya sin más prolegómenos, y quisiera pedirle al director de la CFE, al doctor Enrique Ochoa, que comencemos con una breve exposición abordando, si fuera posible, dos temas. El primero, y además así lo acordamos, es el significado de la reforma en el sector de energía eléctrica, porque pues la mayor parte del debate público se lo llevó todo, ¿sí?, la reforma en hidrocarburos, en petróleo, como si no hubiese más. Se centró todo en ello, a pesar de que pues empresarios, académicos, hacedores de políticas públicas reconocen que uno de los obstáculos al crecimiento en este país ha sido la falta de competitividad en ciertos insumos de la industria, particularmente el de las tarifas de energía eléctrica. Ahora mismo lo comentaba también el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y el segundo tema, Enrique, me gustaría que abordaras, si no tienes inconveniente, con un problema. La estructura y el posicionamiento de la Comisión Federal de Electricidad en su nueva forma, esta nueva forma de empresa productiva del Estado, en un mercado que eventualmente se abrirá a la competencia. Y la pregunta es si, a pesar de que al menos por algunos años la CFE se va a mantener como la empresa más grande, más importante del sector, ¿la CFE estará en posición de competir eficazmente, dadas sus ineficiencias, sus sindicatos, su carga de pensiones y ahora, por si fuera poco, sus múltiples mandatos y sus múltiples también reguladores, porque no es nada más uno, no es nada más la COFESE? La pregunta más concretamente, Enrique, sería si la comisión no va a ser en este eventual mercado un gigante con pies de barro. Enrique, por favor. Muchas gracias, María Amparo. Primero que nada, pues feliz año nuevo a todos ustedes, a sus familias. Espero que sea un año de mucho éxito, de mucho trabajo, de mucha salud. Y para mí es un verdadero honor estar de regreso en el ITAM. Comentábamos aquí en la sala de atrás, Alejandra Palacios, Alejandra Peralta, que fuimos compañeros de generación, yo 4 generaciones arriba que ellas, pero compañeros aquí en el ITAM. Pues lo lindo que es regresar a la casa donde uno estudió. Y quisiera iniciar reconociendo a Isaac Katz. Fue mi profesor de economía, era el director de la carrera y fue mi director de tesis. Mi tesis se llamó Un mercado de generación de energía eléctrica para México, y yo siento que si el maestro Katz no me hubiera orientado como me orientó en aquel entonces, pues yo no estaría aquí. Entonces, un agradecimiento a él por todo lo que me ayudó como alumno. Y un reconocimiento al doctor Arturo Fernández, que como rector siempre ha sido una persona que ha respaldado a sus exalumnos, y ese ha sido el caso conmigo. Entonces, pues muchas gracias. Si se me permiten, haré uso de una presentación en PowerPoint, son 10 láminas, con lo cual daré respuesta a las muy interesantes preguntas que ha hecho María Amparo Casar. La siguiente, por favor. Permítanme presentarles en este gráfico el día en que los mexicanos hemos utilizado más energía eléctrica en toda la historia. Fue el 12 de junio del año pasado a las 3 de la tarde con 41 minutos, precisamente 4 minutos antes del medio tiempo del partido inaugural del Mundial de Fútbol de Brasil. Es el día en que México ha usado más energía eléctrica que nunca antes y que hasta ahora. Y ese día se pudo atender esta demanda pico con cerca de 40,000 megawatts de capacidad instalada. Pues bien, ¿cuántos megawatts de capacidad instalada tiene la Comisión Federal de Electricidad? Tiene 54,000 megawatts de capacidad instalada. Es decir, México tiene capacidad instalada suficiente para atender su demanda pico de energía eléctrica, pasada, presente
y la consecuente con el crecimiento económico futuro del país. ¿Cuál es entonces el reto en el sector eléctrico? La siguiente. El reto son las tarifas eléctricas. Lo comentaba ya Mario Amparo Casar en su introducción, lo comentó el secretario Ildefonso Guajardo en su presentación hace unos momentos, y permítanme mostrarles unos datos que se hicieron públicos en el contexto de la reforma energética. En un estudio del 2012 pudimos observar que México tiene en promedio tarifas 25% superiores a las de Estados Unidos. Pero si ustedes las desdoblan por sector de la economía, como está en el gráfico, ustedes pueden ver que en el sector industrial, en el 2012, en promedio, los industriales mexicanos pagaron 84% más que sus contrapartes en Estados Unidos, el sector comercial 135% más, y los residenciales de alto consumo, que seguramente habrá una mayoría aquí en el auditorio que pague esas tarifas, 149% más que lo que consumirían si vivieran en Estados Unidos. Es un problema de competitividad para el país tener un esquema tarifario tan desventajoso como el que estamos mostrando. Entonces, un reto muy importante es hacer lo que sea necesario hacer para que técnicamente puedan disminuir las tarifas eléctricas de manera constante en México. ¿Por qué pagamos tarifas eléctricas caras? La siguiente, por favor. El 80% del costo de generación de energía eléctrica depende del valor del combustible que utilizamos para producir la energía eléctrica. En México, todavía el 21% de nuestra capacidad instalada de generación de energía eléctrica utiliza el combustóleo. El combustóleo es un derivado del proceso de refinación de petróleos mexicanos que es contaminante y es caro. En el año pasado el combustóleo era 4 veces más caro que el gas natural. Actualmente, con la relación de precios de petróleo y gas, el combustóleo es 2.5 veces más caro que el gas natural y es 68% más contaminante. Entonces, 20% de nuestra capacidad de generación es cara y contaminante y debía de haber sido sustituida por gas natural tiempo atrás. Y esto obviamente impacta en los costos de generación de energía eléctrica y en consecuencia en las tarifas de energía que todos pagamos. ¿Por qué estamos consumiendo combustóleo en lugar de gas? La siguiente, por favor. Permítanme presentarles el Sistema Nacional de Gasoductos del país. Para todos los que son ingenieros que están aquí presentes, yo no lo soy, pero esto no es un sistema. No está interconectado, no tiene elementos de redundancia y pues para todos los demás, incluyendo los economistas como uno, pues esto no es nacional, ¿verdad? Gran parte del territorio no está cubierto por infraestructura de gasoductos, entonces sí se llama el Sistema Nacional de Gasoductos, pero no es sistema y no es nacional. Entonces, ¿qué hacen ustedes, verdad, si fueran directores de una empresa de energía eléctrica, si no hay gasoductos en distintas regiones del país que requieren generar energía eléctrica? Pues tienen que usar un combustible alternativo, distinto al gas natural. Y ahí es donde el combustóleo hizo sentido para México durante décadas. Aquí está un ex subsecretario de Energía presente, Jorge Chávez Presa, con quien tuve el gusto de trabajar del 97 al 99, y pues esto era una realidad desde entonces, una ausencia de infraestructura de gas natural en el país. Entonces, ¿qué necesitamos hacer hacia adelante? Aquí tenemos 11.342 kilómetros, esa es la infraestructura, digamos, vigente al 2012-13. La siguiente, por favor. Permítanme mostrarles lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto, atendiendo ese problema, impulsando la construcción de infraestructura de gas natural para que pueda estar presente en todo el país. Es una estrategia nacional de gas natural. Y lo que ustedes pueden ver en este mapa son gasoductos que se están construyendo, están punteados en línea verde, unos ya están terminados, como pueden ver están en los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, y esos gasoductos llevan gas natural por primera vez a estados y regiones del país que nunca han tenido gas natural en su territorio. En consecuencia, aquellas centrales que en ese lugar hoy consumen combustóleo podrán utilizar en el futuro gas natural. Pero además de esos gasoductos que ya se están construyendo, permítanme mostrarles en este mismo mapa, en color rojo, gasoductos que están en proceso de licitación y asignación.
Verán ustedes, son 5 proyectos de gasoductos que se hicieron públicos en proceso de licitación a mediados del año pasado, consecuentes con la reforma energética, y estos proyectos van desde Oaxaca, Texas, hacia Presidio o San Elizario en Chihuahua, y de ahí hacia abajo en Chihuahua y luego hacia La Laguna. Hay 3 gasoductos en este mapa que ya fueron asignados. El Oaxaca Presidio, si ustedes leyeron los diarios el día de hoy, se asignó el día de ayer a Energy Transfer y Carso Energy en Estados Unidos. El gasoducto de Ojinaga a El Encino en Chihuahua fue asignado el año pasado. Ese gasoducto lo llevará a cabo IEnova. Y el Encino La Laguna, el que va hacia Durango, es un gasoducto que también ya se licitó el año pasado y ese lo llevará a cabo la empresa Fermaca. Es decir, distintos procesos licitatorios que arrojaron elementos competitivos y empresas diferentes que van a ser responsables de construir, operar esos gasoductos para el bien del país. Y lo que hace la Comisión Federal de Electricidad es reservar capacidad de transporte al interior de esos gasoductos, precisamente para poder llevar gas natural a lugares donde antes no había gas. ¿Qué nos permite tener gasoductos? Nos permite entonces también llevar a cabo procesos licitatorios para nuevas centrales de ciclo combinado que utilizarán gas natural. Estas centrales de ciclo combinado de última tecnología que utilizarán gas natural desplazan entonces a las centrales antiguas que tiene la Comisión Federal de Electricidad que utilizan combustóleo. Y los ahorros en referencia de precios es la diferencia entre el costo del combustóleo versus el costo del gas natural. Si lo tomamos como precios del año pasado, es 4 veces más barato el gas natural. Si lo tomamos a precios en este momento, es 2.5 veces más barato. En consecuencia, esa posibilidad de generar energía eléctrica a menor precio y con menor impacto al medio ambiente es benéfico, es una situación ganar-ganar para el sector eléctrico y para el país. Esto es lo que nos permite hacer la reforma energética, optimizar la canasta de combustibles de la Comisión Federal de Electricidad, construyendo la tecnología necesaria para llevarlo a cabo y en consecuencia generando mejores oportunidades de tarifas eléctricas para los mexicanos. La siguiente, por favor. Adicional a eso, aquí está la estructura de gasoductos que se están construyendo o que están en proceso licitatorio. Vean ustedes el color amarillo, ese es el gasoducto Los Ramones, que está construyendo Petróleos Mexicanos. Pues bien, en ese gasoducto también la Comisión Federal de Electricidad ha reservado capacidad de transporte para poder traer molécula de gas natural. Y la primera parte de ese gasoducto ya fue inaugurado el año pasado, a finales del año, por el presidente Enrique Peña Nieto y por Emilio Lozoya, otro exalumno del ITAM, y que eso nos permite hacer lo siguiente. Aquí en este mapa les presentamos 7 centrales de generación de energía eléctrica que hoy utilizan combustóleo. Y con la presencia ya de gasoductos, estamos invirtiendo en la Comisión Federal de Electricidad 200 millones de pesos para reconvertirlas a gas natural. Es la misma central de combustóleo, es la tecnología que ya tenemos instalada, pero con un proceso de reconversión puede utilizar gas natural. Y ese proceso de reconversión nos cuesta 200 millones de dólares, pero lo que nos permite es ahorrar en el consumo de combustible, con lo cual la inversión es rentable y se utiliza unos meses en lo que llegará la central de ciclo combinado que utilizará gas natural, pero con tecnología de punta, lo cual nos lleva a tarifas todavía más bajas. Permítanme compartirles, en datos del año pasado, una planta de combustóleo genera a 2,000 pesos el megawatt hora. Una planta reconvertida de combustóleo a gas genera a 780 pesos el megawatt hora. Pasamos con esa reconversión de generar de 2,000 pesos a 780 pesos. Pero una central de ciclo combinado que utiliza gas con tecnología de punta genera a 480 pesos el megawatt hora. Pasamos de 2,000 a 780 a 480. Ese cambio de tecnología y de combustible es lo que nos permitirá en el futuro contar con reducciones en las tarifas eléctricas. Permítanme mostrarles la siguiente, cómo se ve una reconversión. Esta es la central de Manzanillo, tuve la oportunidad de visitarla hace unas semanas y esta es la última de las reconversiones que hemos hecho, están en proceso 3 más. Pero esta lo que les muestra es que los tubos amarillos son donde se transporta ahora el gas natural y que llega precisamente a la central de generación. Gracias. Lo que ustedes tienen es que los tubos grises, por ahí llegaba el combustóleo, ahora se incorporaron estos tubos amarillos que permiten la llegada de gas. En Manzanillo, que es la segunda central más grande del país, ahora utilizan solamente gas.
Con estas reconversiones se está utilizando el gas en lugar del combustible. Muy bien, la siguiente, por favor. Permítanme entrar al otro tema que también tocaba María Amparo, en distribución. Nosotros tenemos un gran reto técnico hacia adelante en México. Una vez que se genera la energía eléctrica, esta se tiene que transportar hacia los centros de consumo y se hace en alta tensión a través de las redes de transmisión y a nivel doméstico en los postes y redes de distribución que vemos en nuestras ciudades y pueblos. Pues bien, en ese esfuerzo se pierde 15% de la energía eléctrica que por ahí se transporta. Los países de la OECD pierden en promedio solamente el 6% de esta energía. México pierde el 15%. En consecuencia, hay una gran área de oportunidad para reducir lo que llamamos pérdidas técnicas y no técnicas de energía para llegar a ser un país competitivo en este elemento. La siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer también con inversión de infraestructura. En este mapa lo que ustedes ven son, en color azul, las nuevas líneas de transmisión que se van a construir, que se están licitando, para fortalecer la capacidad de transporte del país, y en color amarillo lo que ustedes ven son los paquetes de distribución de energía eléctrica para reducir pérdidas técnicas y no técnicas. Se están llevando a cabo importantes inversiones. En esta lámina mostramos paquete de 1.400 millones de dólares para reducir pérdidas técnicas y no técnicas en transmisión y en distribución. Y el objetivo de la Comisión Federal de Electricidad en esta etapa es muy claro: pasar de los niveles de 15, donde estamos ahora, a niveles entre 10 y 11%. Una reducción significativa que le permita a la próxima generación de mexicanos aquí presentes hacer el cambio de 10 a 6. Y entonces vamos avanzando en cada paso generacional para poder llegar a tener un sistema eléctrico en transmisión y distribución que sea competitivo como el resto de los países, como el país que queremos ser. En color rojo están señaladas dos centrales hidroeléctricas, una que está en proceso de remodernización en Oaxaca y una que se está resolviendo su licitación el día de hoy en Chiapas. Es una central hidroeléctrica, se llama Chicoacén 2, serán 240 megawatts de capacidad instalada, se resuelve el día de hoy la licitación, también ha sido una licitación muy competida, y eso nos permitirá incrementar con energía renovable, aprovechando la fuerza del agua para generar más energía eléctrica en México. La siguiente, por favor. Ahora permítanme presentarles todo el mapa entonces de proceso de inversiones que equivalen a 8.6 billones de dólares, 8.600 millones de dólares, que incluyen gasoductos, centrales de ciclo combinado, centrales hidroeléctricas, presas, transporte en transmisión y en distribución. Y en consecuencia tenemos un mapa que nos enfoca precisamente a lo que dice María Amparo Casar: infraestructura técnica que nos permita tener un sistema eléctrico de mejor calidad y de menor costo. Señoras y señores, esta es una presentación, como vieron, de 10 minutos, espero que no me haya pasado mucho de tiempo, pero con el objetivo de demostrarles cómo estamos en la Comisión Federal de Electricidad enfrentando las grandes oportunidades que nos da la reforma energética para poder ofrecer un esquema competitivo para el país. Lo que podemos arrojar ya en resultados en tarifas eléctricas, comparando datos de enero del año pasado a enero de este año, el sector industrial ha visto una reducción en sus tarifas del 16%, el sector comercial del 9.7%, el consumidor de alto consumo del 4.1%, y como el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció la tarifa doméstica de bajo consumo, aquella que ha en los últimos más de 5 años aumentado cada año en 4%, este año no aumentó en 4% y por el contrario disminuyó, según el anuncio del señor presidente, en 2%. En consecuencia, en todos los sectores de la economía usted está viendo un proceso de disminución en tarifas eléctricas consecuentes con la posibilidad de utilizar más gas natural, menos combustóleo y hacer las inversiones en infraestructura necesarias para ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Enrique, y si nos da tiempo todavía, antes de que te vayas en una segunda ronda, un par de preguntas, pero damos la palabra a Hanna Palacios, también de esta Casa de Estudios, y que, bueno, todos sabemos, tenemos aquí a los presidentes de 2 órganos reguladores, de quienes dependerá en muy buena medida que el título, ¿sí?, que da
lugar a este seminario realmente sea exitoso. Esto es que las reformas estén en acción, dependerá en buena medida del comportamiento de los reguladores. Comisionada Presidenta, además de, si quiere tomarse también un espacio para exponer el mandato de la COFESE, en particular en el sector de la energía eléctrica, yo quisiera que pudiera ilustrarnos respecto a la pregunta de cuáles serían los parámetros para emitir dos juicios. El primer juicio es que la reforma fue un éxito. ¿Con qué parámetros podría medir la Comisión Federal de Competencia que la reforma en el sector eléctrico, en el sector de electricidad, fue un éxito? Y segundo, que el órgano regulador que usted encabeza está siendo exitoso en su tarea. Puesto, si quieres, de otra manera, ¿qué indicadores deberíamos de utilizar para medir el éxito de una reforma que quiere sentar las bases para el mercado de energía eléctrica y cuáles para medir el éxito de un órgano regulador con las tareas que le han sido asignadas y que entiendo que son no nada más punitivas, sino también de fomento a la competencia? Hanna. Sí, ya. Muchas gracias, María Amparo. Muchas gracias a todos. Es un gusto y un honor estar aquí en el ITAM de regreso, mi casa, como dice Igor. Al grado es mi casa, que este semestre estaremos dando los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica una optativa en temas de regulación y competencia. Hace falta mucho capital humano en temas de competencia y regulación en la Comisión de Competencia, en el IFT, en la CRE, en la CENER, en la CFE. Todos los nuevos órganos que se crearon urgen de capital humano en estos temas y queremos abonar a este asunto, y aquí estaremos este semestre dando este seminario. Con respecto a las preguntas que me hace María Amparo, quisiera iniciar explicando que en los mercados siempre hay dos tipos de reguladores y esta distinción es fundamental. Están los reguladores de competencia, cuyo mandato es uno y es único y es procurar que los mercados sean competidos, y luego hay reguladores sectoriales, porque en ciertos sectores la competencia no se da de manera natural y hay que imponer reglas para que estos mercados funcionen. Y en este caso el IFT es un regulador sectorial, también es de competencia, pero es sectorial porque es responsable de las reglas del juego del sector de las telecomunicaciones. Lo mismo la CRE, ahí está el comisionado Zúñiga, que es responsable de las reglas del sector eléctrico y de hidrocarburos aguas abajo. Está, por ejemplo, una nueva agencia que se va a crear de ferrocarriles, que es la responsable de imponer las reglas en el sector ferroviario. La SCT, que es responsable también en temas de transporte, puertos, aeropuertos, etcétera. Entonces, para entender lo que está pasando en el sector eléctrico en específico, que es la pregunta que se me hace, primero hay que entender que hay unos reguladores, en este caso los sectoriales, que son los responsables de poner las reglas del juego. Y en la industria eléctrica en particular, las reglas del juego todavía no están claras. Se llevó a cabo la reforma energética, la reforma constitucional. Después de eso, el presidente Peña Nieto publicó los reglamentos a las leyes de hidrocarburos y del sector eléctrico, pero en estos momentos todavía estamos esperando la regulación del mercado eléctrico, en específico un instrumento que va a contener los principios de operación del mercado eléctrico que se llaman las bases del mercado. Entonces, yo diría que la reforma eléctrica sigue en construcción en este año. También una pieza importante de la reforma eléctrica es que va a tener que haber una separación horizontal y vertical de las operaciones de la CFE. Separación vertical porque se van a tener que dividir las distintas funciones que lleva a cabo de generación, transmisión, distribución y comercialización, y en los distintos segmentos, salvo transmisión, habrá la posibilidad de que haya competencia, y también una separación horizontal porque esta gran empresa de la CFE se le van a crear subsidiarios o filiales, y Enrique, si no soy precisa, por favor, corrígeme, con un número tal de unidades regionales para que entre estas regiones, aunque todas sean parte grande de la CFE, entre estas regiones haya presión competitiva, y estaremos viendo en el tiempo. Ahorita, por ejemplo, el SENACE también está
entrando en operación, que el SENACE sea quien sea el responsable de administrar la red de transmisión. Entonces, la verdad de las cosas es que en el sector eléctrico seguimos en transición. La CFE, como bien nos acaba de explicar Enrique, se está preparando para que pueda competir con otros generadores. Está, por ejemplo, haciendo esta transición en sus centrales eléctricas, pero aún hace falta que los generadores privados puedan tener acceso a la red de transmisión y todos podamos consumir de esta energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es el papel de la Comisión Federal de Competencia en este momento? Les decía yo que el mandato de la Comisión de Competencia es procurar mercados competidos. Entonces, en este primer momento todavía no hay mercado. Entonces, no podemos procurar mercados competidos cuando el mercado todavía no está. Entonces, nuestro papel en este momento, y creo que hemos sido activos y exitosos y seguiremos molestando, es ayudar y apoyar a la correcta elaboración de las normas. Tuvimos una opinión cuando se hicieron las leyes de la industria eléctrica, opinamos fuertemente cuando se hizo la regulación del reglamento de electricidad y estamos esperando conocer el proyecto de las reglas mayoristas para también dar nuestra opinión al respecto. También quisiéramos opinar cuando se haga esta separación, sobre todo la horizontal, para que las distintas filiales o subsidiarias de la CFE tengan pesos similares y entonces verdaderamente se genere entre ellas presión competitiva. En un segundo momento, cuando haya mercado, entonces sí lo que nos toca, y este es nuestro mandato principal, es procurar que el mercado sea competido y ahí nuestra obligación es estar pendientes del mercado y en caso de que detectemos que haya práctica anticompetitiva, sancionar, investigar y en su caso sancionar. Un ejemplo muy claro que ha pasado en otras partes del mundo, no necesariamente digo que vaya a pasar en México, pero si ha pasado en otras partes del mundo, pues hay que estar pendientes, es que, por ejemplo, cuando los generadores generan electricidad y entregan esa electricidad para que el SENACE la distribuya, a veces ha sucedido en otras partes del mundo que los generadores se ponen de acuerdo para subir el costo. Es decir, ellos dicen que generan electricidad a un precio más elevado, entonces entra a la red de transmisión a un precio más elevado, es decir, inflan el costo y eso tiene un impacto en la tarifa final al consumidor. Eso se llama colusión. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para elevar un costo, eso se llama colusión. Ese es el tipo de prácticas que estaremos revisando para que no sucedan en el mercado y para que efectivamente la reforma eléctrica tenga el mayor impacto en el bolsillo de los mexicanos. ¿Cómo sabemos que la reforma eléctrica es un éxito? Pues yo creo que lo sabremos en el tiempo. No nos queremos esperar 20 años, como sucedió en el sector de las telecomunicaciones. Diría yo que lo que ha hecho el Congreso de la Unión y el presidente Peña Nieto en términos de la reforma constitucional, el reglamento a la ley, tenemos ahorita piezas, disposiciones regulatorias que nos permiten, al menos en el papel, tener una organización industrial impecable en donde se pueda fomentar la competencia. Entonces, lo que hay que cuidar en estos meses es que la aterrizada también respete ese espíritu para que el mercado eléctrico nazca de manera competida. Lo que sucedió en el sector de las telecomunicaciones, decía yo, es que hubo un espíritu reformador, finalmente las reglas no fueron las correctas y pues la competencia no se dio. Entonces, nosotros como Comisión de Competencia, y eso está escrito en nuestro plan estratégico, es que en 4 años, o sea, en 3 ya, porque ya pasó 1, vamos a hacer un estudio muy amplio del sector energético en México y vamos a hacer un corte de caja desde la perspectiva de la Comisión de Competencia de cómo va funcionando el sector. Crear un mercado es armar un rompecabezas. Me parece que los pasos que se han dado son los correctos. Como decía yo, el terreno está puesto para que se genere una organización industrial impecable y estaremos, CRE, COFECE, CFE
y la Secretaría de Energía trabajando juntos para que esto así suceda. Muchas gracias. Hanna, muchas gracias. Le he pedido aquí al licenciado Gabriel Contreras, si no le importa, que reaccione antes de su intervención, que estaba prevista ahora, que reaccione el doctor Ochoa ante los planteamientos de Hanna. Nos promete Hanna un estudio de mercado, lo estaremos del mercado eléctrico, lo estaremos esperando, Enrique, y ver si no chocan los dos mandatos que tienes de desarrollar la industria al mismo tiempo que convertirte realmente en una empresa capaz de competir, ¿no? Por supuesto, y la reforma energética establece un calendario a seguir, como ha señalado la presidenta de COFESE, que se está cumpliendo puntualmente. A finales del año pasado se creó el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y en el primer trimestre de año vendrá la declaratoria por parte de la Secretaría de Energía de que la Comisión Federal de Electricidad asume todas las responsabilidades de empresa productiva del Estado. En el segundo semestre de este 2015 viene un proceso de división vertical y horizontal de la Comisión Federal de Electricidad de acuerdo a lo que establece la reforma energética precisamente para fomentar la competencia. Y a partir del primer día del 2016 dará inicio formalmente los trabajos del mercado eléctrico nacional. Es un proceso de implementación de la reforma gradual, establecido propiamente desde la Constitución, la ley y a partir del reglamento se pone en práctica y la Comisión Federal de Electricidad continúa ejecutando cada uno de los pasos en tiempo y forma como lo estableció la reforma. Uno de ellos, que ha sido fundamental, es que, como vimos en la presentación, el sector eléctrico tiene 5 actividades. Una es la generación de energía eléctrica, otra es la transmisión de energía eléctrica y la distribución de la misma, otra es el consumo. Pero para poder llevar la generación al punto de distribución, transmisión y consumo, se requiere un cerebro computarizado, que es la actividad de despacho de energía eléctrica. Esa actividad la hacía tradicionalmente la Comisión Federal de Electricidad a través de un organismo interno que se llama el CENACE. Pues bien, la reforma energética mandata que este CENACE se independice de la Comisión Federal de Electricidad para que pueda despachar el mercado de energía eléctrica sin conflicto de interés alguno con cualquier empresa generadora de energía eléctrica. La formalización de independencia del CENACE se llevó a cabo a finales del año pasado en un evento conjunto y público entre la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual el CENACE ya es un organismo independiente que va a poder administrar esta transición para efectivamente despachar el sistema eléctrico nacional y llevar a cabo las actividades de mercado eléctrico. En consecuencia, como bien dice la presidenta Palacios, estamos cumpliendo los aspectos graduales de implementación de la reforma, tal y como lo marca la Constitución y la ley. Y aquí aprovecho, y antes de despedirme, pues para agradecer también a la presidenta de COFESE, porque en esta semana se presentó un estudio a partir de un convenio que se firmó en diciembre del 2012 entre la Comisión Federal de Electricidad, la COFESE y la OCDE, y que fue presentado hace 2 días por la misma presidenta, por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, ante el secretario de Energía y un servidor, que es un análisis para evitar la colusión y promover la competencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Lo recomiendo ampliamente, está a disposición electrónica y aquí yo dejo una copia a los organizadores por si alguien tiene interés en tenerlo. Y es un estudio que nos marca 5 recomendaciones, fue producto de 18 meses de trabajo conjunto y que en la Comisión Federal de Electricidad hay un compromiso muy claro de poner esto en práctica, aprovechar la capacitación que nos dará la OCDE y hemos invitado al secretario general de la OCDE a que en futuros viajes en México continúe evaluando la implementación propiamente de las recomendaciones del estudio. Pues con esto, querida María Amparo, y ofreciendo una disculpa anticipada, me despido. Muchas gracias por recibirme aquí en el ITAM. Muchas gracias, Enrique, te vamos a dar un reconocimiento en nombre de la Sociedad de Exalumnos y del ITAM.
Pues Gabriel, te agradecemos mucho, fue una cosa que estaba imprevisto. A ver, Gabriel, yo no sé si estás aquí en esta mesa, bueno, ya se fue Enrique, pero si estás en posición de ventaja o de desventaja, y lo digo tanto en la práctica como en este seminario, y lo digo porque a diferencia de Hanna, a ti no te tocó en la silla de junto a tu regulado, ¿sí? No veo aquí ninguna director de empresa o dueño de empresa de telecomunicaciones, pero lo digo también porque a diferencia de lo que ocurre en la Comisión Federal de Competencia, en el caso tuyo del IFT, te toca tanto la regulación ex ante como la regulación ex post, te toca hacer los reglamentos y te toca ver que se cumplen. Así las cosas, me gustaría que nos dijeras si esto es una ventaja o una desventaja. ¿Qué significa ser en este país un regulador sectorial? Vaya, que nos hables del complejo mandato del instituto. Y segundo, si esta doble tarea la consideras tú una doble presión o una doble oportunidad, Gabriel. ¿Qué es para el IFT enfrentarse a estos monstruos de la comunicación? Muchas gracias, María Amparo. Permítame, por favor, empezar señalando que aunque no soy egresado del ITAM, me siento de verdad en casa por los grandes lazos que me unen de amistad, de compañerismo y de admiración con muchos egresados de esta escuela. Es un gusto para mí estar con ustedes y compartir la mesa con Oeste. Listo. Hombre. Eso fue todo, muchas gracias. Bueno, y ahora sí. Permítame, por favor, la siguiente lámina, por favor. Solo una lámina de contexto, procuraré ser breve la presentación a efecto de generar este intercambio de preguntas y respuestas. Un poco de contexto. La reforma constitucional, como ya señalaba atinadamente la presidenta Palacios, se da en un entorno en el que después de muchos años no había sido posible modificar las estructuras de mercado dentro de México, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, pese a esfuerzos importantes que se dieron en el pasado. Pero tiene, digámoslo así, dos grandes pilares. Uno, el tema de los derechos. Se reforman los artículos 6 y 7 de la Constitución para fortalecer los derechos de acceso, ahora como servicios públicos, acceso a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, incluso señalando específicamente a Internet, a banda ancha, a las tecnologías de la información, y esto en un entorno expresamente señalado por la Constitución de competencia en la prestación de los servicios. Tenemos asimismo en el artículo 28 un nuevo entorno institucional importante. Se crea el instituto con esta doble cachucha que señalaba ahorita la doctora, como órgano regulador sectorial y como órgano regulador en materia de competencia. Es un órgano autónomo que tiene a su cargo la regulación del espectro, las redes, los servicios. Es la autoridad exclusiva en materia de competencia económica en ambos sectores, telecomunicaciones y radiodifusión. Tiene la posibilidad constitucional de emitir regulación asimétrica, eliminar barreras y ordenar desincorporación de activos, por ejemplo, y por supuesto la facultad de sancionar. Adelantando un poco la respuesta, la pregunta que se ha hecho, sin ninguna duda, las dos cosas, una doble presión y una doble oportunidad. Al mismo tiempo, se modifica el entorno del sistema judicial, se crean tribunales especializados, exclusivamente para temas de competencia económica, telecomunicaciones y de radiodifusión, y además se elimina la posibilidad de la suspensión en los juicios de amparo. Recordemos que esto fue históricamente un obstáculo para poder avanzar en el sector. Un requerimiento de información, amparo. Un requerimiento en determinado sentido, amparo, suspensión. Una licitación, amparo, suspensión. Años y años de muchos litigios y suspensiones que en los hechos tuvieron detenidas acciones importantes en estos sectores. Siguiente lámina, por favor. Muy brevemente, fortalezas, el famoso análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortalezas, México es el segundo mercado más grande de la región, genera alrededor de una cuarta parte de los ingresos y el crecimiento del segmento móvil de América Latina. Este mercado vale en México cerca de 30,000 millones de dólares al año. Hay un nuevo marco legal y regulatorio procompetitivo. Después de muchos años se dan las señales indicadas a todo el mundo para que existan reglas claras, atracción de inversión y competencia. Y un nuevo órgano regulador autónomo diseñado con base a las mejores prácticas internacionales.
Oportunidades, una tendencia internacional de crecimiento derivada de la convergencia. México presenta oportunidades de crecimiento específicamente, sobre todo por los bajos niveles de penetración que tenemos en general en televisión restringida, en banda ancha, en telefonía, comparados incluso con países de América Latina, nuestros niveles de penetración son realmente bajos. Una regulación asimétrica recientemente implementada que ha generado condiciones de competencia, son los cimientos de un nuevo entorno regulatorio y una emisión de reformas constitucionales y leyes secundarias que brindan certeza para la inversión. Entre otras reglas importantes, la apertura a la inversión extranjera en estos sectores. Debilidades, elevados índices de concentración. Muy elevados índices de concentración. Cuando se integra el instituto nos encontramos con mercados altamente concentrados y son los que dan precisamente lugar a estas medidas muy importantes desde la Constitución. Existencia de barreras de entrada y cuellos de botella, estructura de mercado monopólica con precios elevados y tasas de penetración menores que en economías con características similares en la región, como ya señalaba, déficit de infraestructura para satisfacer los niveles de cobertura y calidad deseados. Es constante en el mundo el crecimiento de demanda de infraestructura y de espectro. Cada vez, afortunadamente, son más las personas que utilizan internet, banda ancha, fija y móvil, y cada vez se utilizan más para más cosas que cambian significativamente la forma de vida de las personas. Amenazas, asimetrías de mercado históricas en los segmentos de radiodifusión y telecomunicaciones, una agenda regulatoria apretada derivada de mandatos legales. Es mucho lo que hay que hacer en muy poco tiempo, se está haciendo, y por supuesto resistencia al cambio. Siguiente lámina, por favor. No sé si se alcance a ver por lo apretada de la lámina, pero bueno, en esencia quiero presentarles a ustedes qué se ha hecho y dónde estamos en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Empiezo por radiodifusión. La reforma tiene lugar, como todos saben, en el 2013. Se integra el instituto en septiembre de 2013. En noviembre de 2013, además de que se reciben todos los trámites que se encontraban en curso, tanto en la Comisión Federal de Competencia como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la extinta COFETEL, empieza a tener lugar el cumplimiento de los mandatos ordenados por la Constitución. Inicia el procedimiento para determinar agentes económicos preponderantes, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones. Es así que en marzo concluye este procedimiento con la resolución de determinación de agentes económicos y se impone regulación asimétrica. Antes de eso, en cumplimiento de otro mandato constitucional, se publica el programa de licitación de espectro para las dos nuevas cadenas con cobertura nacional. Decía que en marzo se da entonces esta declaración de agente económico preponderante, que se da a un grupo de interés conformado por Televisa y subsidiarias, y se imponen reglas asimétricas relacionadas con acceso y uso compartido de infraestructura, no exclusividad de contenidos relevantes, reglas en materia de publicidad, la prohibición de participar en clubes de compra, salvo con autorización expresa del instituto, y la prohibición de participar en otros agentes económicos preponderantes. Todas estas reglas, todas y cada una, bajo la óptica de evitar que el tamaño del agente económico pueda generar un efecto adverso en un proceso de competencia. Esto sucedió en marzo, como se ha señalado. En febrero, ustedes recordarán también, tuvo mucho impacto en medios, se emiten las reglas relacionadas con el llamado Must Carry y Must Offer de señales, la obligación de las radiodifusoras de permitir que sus señales sean llevadas por la televisión restringida y la obligación de los cableros satelitales de llevar esta señal de televisión abierta. En junio se identifican por el instituto los contenidos relevantes respecto de los cuales está prohibido para el agente económico preponderante llevar a cabo contratos de exclusividad. En junio también nos vimos obligados a modificar las bases de licitación de las dos nuevas cadenas. Estando pendiente de emitirse la nueva legislación, hubiera sido a entender del instituto una irresponsabilidad poner a disposición del mercado algo respecto de lo cual no habría reglas claras todavía. Se modifica un poco el calendario de la licitación y es así que una vez emitida la legislación se pone en marcha de nuevo el proceso de licitación. En agosto, con motivo de la nueva legislación, se modifica la política para la transición a la televisión digital terrestre. Como ustedes saben, hay un mandato para que concluya el apagón analógico a finales de este año. Y era importante, con las nuevas reglas del juego previstas en la ley, modificar la ley para movernos en esa dirección. Un par de resoluciones relevantes más.
Se autoriza, se resuelve sobre las ofertas públicas de infraestructura del agente económico preponderante, mismas que ya fueron publicadas. Se emiten opiniones favorables en materia de competencia, y viene un poco más el tema de la doble cachucha, sobre quién podría o no podría participar para venir por estas dos cadenas de televisión abierta, cadenas de carácter nacional. El instituto emitió 7 boletos. Las 7 entidades que fueron por su boleto pasaron el test de competencia económica y a los 7 se le dio su boleto. Después solo presentaron postura 3 agentes económicos y el proceso continúa. Siguiente lámina, por favor. Acciones en materia de telecomunicaciones, se ve menos y una disculpa por lo pequeño de la lámina, pero es importante presentarlo en el tiempo y en su conjunto. Ya señalaba yo, la reforma se integra en el instituto, pero como un primer producto de la reforma es que vemos nuevos participantes en el mercado. Se incorpora Eutelsat en servicios satelitales, y en telecomunicaciones sucede el mismo proceso que señalaba yo para radiodifusión. Se determina la existencia de agente económico preponderante, en este caso el grupo de interés en el que participa América Móvil, y se impone regulación asimétrica, se impone la obligación de presentar ofertas en materia de interconexión, acceso a infraestructura, venta de capacidad o reventa para los operadores móviles virtuales, roaming, etcétera. Obligaciones específicas relacionadas con los usuarios, también bajo la óptica de la competencia económica. Por ejemplo, la obligación de desbloquear terminales. Era una importante barrera de salida. Si uno estaba con un operador y se quiere mover con otro y tiene la terminal bloqueada, pues claramente hay un incentivo para no hacerlo. Se elimina el cobro de roaming en red del propio agente económico preponderante. Había cobros por roaming dentro de la misma red por salir de la entidad federativa. Viene la publicación de la ley. Y desde la publicación de la ley se anuncia por parte del agente económico preponderante la posibilidad y la valoración de la desincorporación de activos para quitarse esa etiqueta de preponderancia. Se elimina el cobro de tarifa de terminación de la red en el agente económico preponderante. Esto es importante. La tarifa de interconexión es un costo. En la medida en que se reduzcan los costos, evidentemente hay incentivos para competir con mejores precios. Inicia una investigación sobre poder sustancial de mercado relevante en televisión restringida a nivel local, regional y nacional. Investigación que sigue su curso. Se publican ya las ofertas de referencia del agente preponderante. Se anuncia y se autoriza ya por parte del instituto la concentración de Yusa. Primero sale de la participación de Televisa y después de Grupo Salinas se vende a AT&T. De nuevo, estamos hablando de nuevos participantes en el mercado móvil en México. Se emiten las reglas para la portabilidad numérica, también con el propósito de reducir costos de transacción y barreras para poderse cambiar de un proveedor a otro. CFE también es mi regulado, doctora. CFE es concesionario de telecomunicaciones y también es un agente regulado por nosotros. Ya entregó al instituto su solicitud de cesión, como saben, debe ceder su concesión a Telecom para que se presten los servicios ahora de la red troncal. Estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de estos dos proyectos. La red troncal a través de los fierros originalmente de CFE y la red pública compartida mayorista que utilizará 90 MHz del espectro radioeléctrico de la banda 700. Un par de datos más, se establece un sistema electrónico para registro de tarifas. Ya no es necesario ir con papel y esperar un acto de autoridad. Desde que se registra una tarifa, el agente la puede aplicar. Esto va a imprimir dinamismo en el mercado, salvo por supuesto en el caso del agente económico preponderante. Ya emitimos elementos para el Programa Nacional de Espectro, que serán incluidos en el Sistema Nacional de Desarrollo, y el Programa Nacional de Bandas, que estarán a disposición este año. Llamo a su atención la disposición de 30 MHz para telecomunicaciones en este año. Demanda también de los operadores para poder seguir prestando estos servicios. Y por último fue la consulta pública de los elementos para desagregar el bucle local, ¿no? Cierro únicamente con la última lámina, señalando que después de todo esto, ¿dónde nos encontramos? Siguiente lámina, por favor. Nos encontramos sin ninguna duda en un entorno con mayor competencia. Ya hemos visto una nueva estructura del mercado con nuevos jugadores y con apetito por inversión. Ya hemos visto mejoras en la oferta a los usuarios. Hay menores precios unitarios por servicio. Eso el mercado lo está viendo hoy, el mismo día de hoy. Y, por supuesto, un incremento en la oferta y pluralidad en materia de radiodifusión como producto de estas dos licitaciones. En suma, un entorno más competitivo, más atractivo para la inversión y con mejores beneficios para los usuarios.
Disculpe que me haya exigido unos minutos más de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Igor, entiendo que tenemos 10 minutos más, ¿verdad?, para reponer el que empezamos tarde. Hola, ¿cómo estás, Luis? Bienvenida aquí a Luis Fonserrada. En unos momentos más te cedemos a ti tu mesa. Nos quedan muchísimos temas. A mí me hubiera encantado, Gabriel, seguirte escuchando toda la mañana, pero bueno, tenemos 10, 12 minutos más y les planteo a los dos, ¿sí?, pues 3 preguntas que me parece que surgen de las exposiciones suyas y también de las de Enrique Ochoa. Primero, cuando nos dice Enrique y nos entrega el estudio, que en efecto se presentó el día de anteayer, y él nos dice que se compromete, ¿sí?, a seguir esas recomendaciones. Yo sé también que la COFESE, aun cuando no es su mandato, tuvo el cuidado y entregó una serie también de recomendaciones a la Comisión Federal de Electricidad. Esta mañana leía con respecto a otros temas internacionales, cómo nos está invadiendo esta idea del soft power, de decir, ya no le ponemos dientes a las cosas, entonces tenemos que creerle a los funcionarios pues que les van a hacer caso a las recomendaciones. Y era una crítica en el país sobre estos, digamos, tratados que se hacen y que ya no tienen la fuerza de ley. Y yo quisiera preguntarle a Hanna, a Gabriel, pero sobre todo a Hanna, porque ella sí tiene separado su mandato, esta diferencia entre el advocacy, ¿sí?, el estar promoviendo, y el emitir resoluciones que son binding, que son vinculantes. ¿Cómo lo ve? Porque creo que en un país como el nuestro, ¿sí?, el puro soft power, el puro compromiso, pues no nos alcanza. Y la segunda pregunta para los dos, ahí sí, es: ayer me tocó estar en la reunión de embajadores y escuchar al secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, y nos decía que los reguladores debían de cuidar varios objetivos: impulsar la inversión, pasó una lámina, impulsar la inversión, promover la competencia, garantizar el abasto y la cobertura, velar por el interés del usuario, garantizar el desarrollo de la industria en cuestión y aparte cuidar el medio ambiente. Preguntarles, ¿pueden las industrias, ¿sí?, hacer compatibles todos estos mandatos? Y finalmente a Gabriel, para ser equitativo, una pregunta a Hanna, una a él, una a los dos. Gabriel, siempre los órganos reguladores, pensemos de los primeros, ¿sí?, por ejemplo el Instituto Nacional Electoral, siempre cuando hay un árbitro hay resoluciones que son controvertidas. Una de las más controvertidas, quizá la única controvertida hasta el momento, que fue muy criticada por distintos actores, por académicos, por miembros de la industria, fue el no declarar como preponderante actores en la televisión restringida. No sé si podrías comentar sobre este asunto, Hanna. Muchas gracias, María Amparo. Como explicaba yo al principio y acabas de complementar perfectamente bien, hay mandatos distintos entre una agencia que se dedica nada más a los temas de competencia, que es el caso de la COFESE, para todos los sectores de la economía, salvo telecomunicaciones y radiodifusión, y un regulador sectorial que tiene que, además de generar reglas de mercado competidas, impulsar la inversión, proteger los intereses de los usuarios finales, temas de seguridad, medioambientales, expansión de la red de telecomunicaciones, de la red eléctrica, de la red ferroviaria, de todas las distintas reglas. También asegurar, cosa muy importante, la confiabilidad, continuidad de los distintos sistemas, ¿no?, que no se caigan las redes de telecomunicaciones, que no se caigan los sistemas aeroportuarios, etcétera, etcétera. Entonces, la Comisión, en su mandato de procurar mercados competitivos, como decíamos, tenemos 2 brazos, el preventivo y el correctivo. El preventivo es, como su nombre lo dice, es incidir para procurar que no se generen fenómenos anticompetitivos. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene la Comisión para hacerlo? Uno, que es el análisis de fusiones y concentraciones. Cuando ustedes leen en los periódicos, si la Comisión no autorizó,
por ejemplo, una fusión entre Comex y Sherwin-Williams, pues esa es una función preventiva de la Comisión, para no generar una empresa que sea 8 veces más grande que su competidor, que pueda unilateralmente subir los precios en el mercado y que sus competidores no puedan hacer nada para remediarlo. La Comisión decide que ese tipo de concentraciones no se pueden dar. Y ese tipo de herramientas preventivas son binding, son vinculantes, son obligatorias, y si la Comisión no autoriza, simplemente estas transacciones no se dan. Otra manera preventiva es a través de las opiniones que hacemos sobre los distintos marcos regulatorios, y esa es una labor que nos tomamos muy en serio en el sector energético, porque la experiencia del sector de las telecomunicaciones lo que nos dice es que si un mercado no arranca bien regulado para generar competencia, entonces se atrofia el mercado y entonces 20 años después tenemos que hacer medidas drásticas y absolutamente necesarias, como fueron en el caso del sector de las telecomunicaciones. Es curioso porque se está liberalizando el sector energético, pero para liberalizarlo y generar competencia, lo que se necesita es una regulación muy inteligente para poco a poco ir abriendo el mercado y generando condiciones de competencia. Y luego está la parte correctiva en términos de investigaciones y sanciones, y esa básicamente se da cuando las empresas tienen prácticas anticompetitivas. Tenemos ahorita en la Comisión Federal de Competencia 20 investigaciones abiertas sobre distintas empresas que tienen o han tenido comportamientos anticompetitivos en distintos sectores, en el sector de alimentos, por ejemplo, en el sector salud, en el sector transporte, y ahí pues lo que hacemos es que ya sea por oficio o por denuncia, cuando una empresa comete una práctica anticompetitiva, pues eso no se puede permitir y hay que sancionarlo. En el largo plazo, el impacto de largo plazo, y lo que nosotros quisiéramos como comisión es ser muy efectivos en la parte preventiva, porque ¿para qué esperarse a que algo no funcione para entonces tener que romperlo? Ahora, tenemos que ser unos enforcers, como dicen los gringos, muy eficientes para que nos crean como autoridad y se nos tome en cuenta. Entonces es un balance entre una y otra, ¿no? El soft power para tener los argumentos técnicos, objetivos y sólidos para que cuando hagamos recomendaciones de política nos escuchen y entiendan las consecuencias de generar malas reglas del mercado o de generar barreras a los mercados que impiden la competencia, y luego además ser grandes investigadores, ministerios públicos, que encontremos prácticas anticompetitivas de las empresas y las sancionemos. Ese es el doble papel que tenemos y en eso estamos. ¿Y la otra pregunta? Lo del soft power, en realidad, pero digo, está… Bueno, pues es ese soft power, mandatos, exactamente. Gracias. Te agradezco, fuiste muy clara, además contestando exactamente las preguntas. En tu caso, Gabriel, ¿ves mandatos pues muy difíciles de hacer compatibles, ¿no? Realmente, como autoridad en materia de competencia económica, compartimos todas y cada una de las atribuciones que ha comentado la presidenta Palacios en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Pero además, como autoridad reguladora, es inevitable que la materia de competencia económica, el fomentar un desarrollo eficiente en los mercados, esté inherente en la función reguladora. Si es la misma autoridad, la de competencia económica, la que resuelve ex ante, ex post, preventiva y correctivamente en materia de competencia, es la misma autoridad que emite la regulación. Evidentemente ambas materias están compenetradas y norman nuestro actuar. En la regulación más mínima, en el ámbito sectorial de regulación sectorial, está por supuesto la materia de competencia inmersa. Se puede generar al mismo tiempo inversión, competencia, desarrollo, protección al consumidor, precio, calidad y desarrollo sostenible. Se puede y se debe. Un reto del regulador sectorial es precisamente encontrar ese punto de equilibrio en el que el fomento, los incentivos a las condiciones de competencia no impliquen desinversión. Precisamente es un punto de equilibrio que efectivamente puede ser incluso cambiante en el tiempo, pero es desde luego necesario. Y por último, respecto de la pregunta de lo que se ha dicho de no determinación de agente económico preponderante en televisión restringida. Es un tema que efectivamente fue muy mediatizado. En el Instituto no tenemos ninguna duda del texto de la Constitución y de lo que se dijo en el proceso legislativo.
un agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y un agente económico en el sector de radiodifusión. No era posible tener a dos agentes económicos en el sector de telecomunicaciones si queríamos morder, como se dice, a todas las telecomunicaciones. ¿De dónde parte esta premisa de que hay que imponer medidas en un proceso muy rápido? Se le dieron al instituto 180 días para hacerlo, en razón del tamaño, no en razón de las condiciones del mercado, únicamente en razón del tamaño, número de suscriptores, tráfico, etcétera. Y de ahí derivan una serie de medidas que tienen por objeto impedir que el tamaño vaya a afectar la competencia. Eso fue lo que se hizo. Este no es un análisis tradicional de competencia económica, que además no está excluido. De hecho, el instituto, como lo anunció públicamente la autoridad investigadora, inició ya una investigación sobre poder sustancial en el mercado relevante. Este sí, concepto tradicional en materia de competencia en todo el mundo, y esa es una investigación que se está llevando a cabo en este momento. Muchas gracias, Gabriel, también por las respuestas puntuales. Nos tenemos que despedir, pues un placer compartir la mesa con tres actores de la mayor relevancia precisamente para las reformas en acción, y termino nada más diciendo que hago mías las palabras de Gabriel Contreras cuando dijo que bueno, pues no será nuestra alma mater el ITAM, pero ya nos sentimos en casa, en mi caso también por lazos familiares, lazos de amistad con muchos de ellos, y por la generosidad de los colegas y del rector del ITAM de siempre invitarme a sus eventos como moderadora o como ponente. Así que nos despedimos los tres y los cuatro con Enrique, que deja sus saludos, y damos paso a una siguiente interesante mesa con Luis Fonserrada. Muchas gracias por su atención y estamos aquí pendientes.